Aren't you tired of the drama? You use your words like they are knives. I don't need that type of drama and trying to be tough all the daytime. You try to make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong, I'm ready for the rematch. Shoot me down, don't you know I get up? Yeah, baby, I will fight. No, there ain't nothing stopping me. I'm bulletproof, I won't fall. I'm bulletproof. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué hermosa es la presencia de Dios, ¿verdad? Y fuertes declaraciones hemos hecho el día de hoy, hermanos. Yo no sé, ¿verdad? Si al estar delante de la presencia de Dios podemos entender lo importante que es cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Porque en este último canto, ¿verdad? Hemos dicho, no importa lo que pueda venir. Y no sabemos lo que pueda venir, ¿verdad? No sabemos lo que Dios pueda traer a nuestra vida. Y posteriormente, ¿verdad? Dijimos, te amaré hasta el fin. Fuertes declaraciones que tenemos que aprender nosotros a ser válidas delante de Dios, porque cuando vienen las diferentes pruebas, las diferentes luchas, lo primero a veces que hacemos, ¿verdad? Y decimos, bueno, Señor, ¿y por qué, verdad? Y yo digo, ¿y por qué no? Él es Dios, Él es soberano y hemos estado meditando en eso, ¿verdad? Y cuando decimos, no importa lo que pueda venir, va, el Señor dice, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Y que me vas a amar hasta el fin, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Porque a veces cuando empezamos a padecer tantito, empezamos a sufrir, ¿verdad? Decimos, no, ya no, así no nos llevamos, ¿verdad? Y apelamos al amor y apelamos al favor y apelamos a la misericordia. Y bueno, Dios, eso es, ¿verdad? Es parte de su carácter. Él es amor, Él es misericordioso, Él es bueno. Pero también dice la palabra que Él es fuego consumidor, que Él es un Dios justo. Y fíjese que en esta semana, justamente en esta semana, ha habido una lucha tan fuerte dentro de mí. Le decía a mi esposo, yo no sé qué es lo que pasa, ¿verdad? Yo no sé, algo está ocurriendo en lo espiritual y no ha sido tan difícil en otras ocasiones como en esta semana poder venir y traer la palabra. Ha habido una lucha muy fuerte dentro de mí, yo sé que es algo espiritual, pero algo espiritual en lo cual Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día. Dice la palabra de Dios que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y hoy nos damos cuenta en estos tiempos, ¿verdad? Que hay un enfriamiento espiritual, que hay apatía muchas veces, que hay indiferencia. Y todo esto, ¿verdad? Se mueve en lo espiritual y se refleja en lo natural. Y Dios ponía una palabra en mi vida y mire, hermano, yo quiero que podamos afinar nuestro oído para oír la voz de Dios, independientemente de que usted va a estar oyendo mi voz, ¿verdad? Y que muchas veces lo comprobaba yo el jueves, ¿verdad? Muchas veces la voz del que está aquí al frente es arrulladora, ¿verdad? Porque los arrulla, les trae tanta paz que yo cuando los veo y digo, ay, Señor, qué paz tan especial tú traes, ¿verdad? Que hasta se duermen los hermanos. Pero hoy yo quiero que usted afine su oído espiritual para oír lo que, como dice la palabra, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo de Dios en esta tarde quiere hablar a su iglesia, quiere hablar a sus hijos. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 7. Y dijera a mi esposo en otras ocasiones, ¿verdad? Póngase cómodo, pero no tan cómodo que se vaya a dormir.
sino que vamos a ir meditando en esta porción de la palabra, Zacarías capítulo 7, y vamos a leer de los versículos 8 al 14. Sí, estemos atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestro espíritu. Hoy Dios quiere hablarnos y eso hemos venido a este lugar, a recibir palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor, Zacarías 7 del 8 al 14. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Pero qué? Dice, no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no lo escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Es un ejemplo de lo que el pueblo de Dios, ¿verdad?, en ese tiempo estaba haciendo. Dios en ese momento estaba airado con su pueblo, porque no había querido escuchar a sus profetas a lo largo de los años. Si nos damos cuenta, ¿verdad?, y meditamos en la historia del pueblo de Israel, Dios constantemente estaba hablando a través de sus profetas, a través de sus siervos. Estaba trayendo palabra de dirección, palabra de sabiduría, palabra de consejo a su pueblo, igual que en estos días. Hoy más que nunca, ¿verdad?, tenemos acceso, ¿verdad?, a poder recibir un mensaje de parte de Dios para nosotros. Tenemos la facilidad al alcance de nuestras manos. Y en ese tiempo, ¿verdad?, no era la excepción. Dios estaba hablando a su pueblo constantemente. Zacarías estaba hablando palabra de Dios, dice el versículo 8, y vino a mí palabra de Jehová. Y luego en el 9 dice, así habló Jehová de los ejércitos. Tratamos o procuramos, ¿verdad?, que cada palabra que se habla en este lugar sea una palabra que venga de parte del corazón de Dios, no nuestras palabras. Yo sé que usted no viene aquí para oír mis palabras, usted viene aquí para oír la palabra de Dios. Y Zacarías en ese momento, ¿verdad?, estaba hablando palabra de Dios, no su propia palabra. ¿Y qué es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo, verdad? Dice en el versículo 9, lo que Jehová habló a ese pueblo y les dijo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada uno con su hermano. No opriman a la viuda, no opriman al huérfano, tampoco al extranjero, mucho menos al pobre. Y algo más, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Creo, ¿verdad?, que lo que Dios estaba hablando en ese momento era muy claro, era muy específico, no era difícil de entender. Como Dios nos ha estado hablando a cada uno de nosotros.
a través de su palabra, a través de sus siervos, ¿verdad? A través de prédicas que ahora, como les digo, están tan al alcance de nosotros del internet, que obviamente cada uno de nosotros necesita tener el discernimiento para saber qué alimento estamos tomando. Pero dice el 9, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda, ¿verdad? Como cuando un niño, ¿verdad? Venimos y queremos decirle algo y ¿qué hace? Tapa sus oídos y se voltea, ¿verdad? No quiero oír, y muchas veces, ¿verdad? Al fin niño dice, no oigo, tengo orejas de pescado, ¿verdad? Y así nosotros, así el pueblo. Dios está hablando. Hoy está hablando. Constantemente Dios nos está hablando, pero dice aquí la palabra, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Yo no sé, ¿verdad? Si podemos meditar, si podemos regresar un poquito atrás y meditar en lo que Dios nos ha estado hablando, no de forma general, sino de forma particular, de forma personal. ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que Dios te ha estado diciendo? ¿Qué es lo que Dios me ha estado diciendo a mí? Y aparentemente, ¿verdad? Escuchamos, aparentemente oímos, entendemos, pero la verdad de las cosas es que no practicamos. Es que seguimos viviendo según de acuerdo a nuestra propia voluntad, a nuestro propio entendimiento, igualito que hacía el pueblo de Dios en ese tiempo. Al igual, ¿verdad? Que en ese momento constantemente Dios nos habla, pero lamentablemente parece que está pasando lo mismo con nosotros el día de hoy. No queremos oír. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8, por lo cual así dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y cómo nos damos cuenta, ¿verdad? Que aunque estamos oyendo palabra de Dios, nuestro corazón está endurecido, porque eso que estamos oyendo no lo estamos llevando a la práctica, no lo estamos viviendo, ¿verdad? No lo estamos poniendo por obra. En el versículo 12 de ahí de Zacarías dice la palabra, y pusieron su corazón como un diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que era una palabra que enviada por su espíritu. Era una palabra enviada por su espíritu, pero dice aquí, pusieron su corazón como diamante para no oír. Y para seguir haciendo, ¿verdad? Conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestro criterio, conforme a nos parece a nosotros mejor hacerlo, ¿verdad? Dice, no quisieron oír las palabras de Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto entonces, dice, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mira, hermano, Dios ha estado hablando, ¿verdad? Y más adelante veremos un versículo que dice también, ¿verdad? Pero Él no va a contender para siempre con el hombre. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de misericordia. Él nos dice, ¿verdad? Nos dice como hijos cómo debemos conducirnos, nos dice como esposos cómo debemos tratar a nuestra esposa, cómo debemos tratar a nuestro esposo, los hijos cómo debemos honrar a nuestros padres. Pero lamentablemente, ¿verdad? Aunque Dios nos ha estado hablando constantemente de esto, nos hacemos de oídos sordos y seguimos actuando, ¿verdad? Como si esa palabra no hubiera sido dicha, no hubiera sido hablada a nuestros corazones. Y sabe, Dios no va a contender para siempre con nosotros. Dios les dice, ¿verdad? No endurezcan sus corazones para no oír la ley. Un diamante, ¿verdad? Veía yo, un diamante es duro, es impenetrable, es insensible.
¿Qué es lo que puede, verdad, penetrar un diamante? En este caso, verdad, ciertamente es una piedra preciosa, es una piedra valiosa, pero es una piedra muy dura, ¿verdad? Una piedra muy dura que no tan fácilmente puede ser penetrada. Y tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De cómo el pueblo de Dios puede llegar a ser, o cómo nosotros podríamos llegar a ser, ¿verdad? Dice ahí en Jeremías capítulo 17, vamos para allá. Mira, hermano, yo lo único que estoy haciendo en esta tarde es traer esta palabra, porque yo sé que esta palabra Dios la tiene para nosotros como iglesia. Hay una preocupación en nosotros como siervos de Dios. Hay una carga. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿verdad? Hemos visto con tristeza cómo, no solamente en este lugar, yo creo que la iglesia en el mundo entero está pasando por un tiempo ciertamente, ¿verdad?, de enfriamiento espiritual, de apatía, de indiferencia, de que bueno, si hago, si voy, si nos da igual, pero Dios quiere que podamos volvernos, y Él a través de su palabra hoy quiere hablar a tu vida y quiere hablar a la mía. Jeremías 17, de los versículos 19 al 23, dice la palabra de Dios: así me ha dicho Jehová, ven y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero dice la palabra, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino vuelve a decir otra vez, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Hay palabras, ¿verdad?, que Dios ha sido muy enfático en nosotros como iglesia que tenemos que llevar a cabo. Cosas muy específicas que usted y yo a estas alturas de nuestra vida cristiana tendríamos que tenerlas ya como un hábito, como parte de nuestra vida. Pero lamentablemente, ¿verdad?, seguimos actuando a veces como si no conociéramos, como si fuéramos nuevos, como si fuéramos bebés espirituales. Y estas situaciones tienen que ser ya parte de nuestra vida, de nuestros hábitos. Dios constantemente nos está hablando y nosotros lo sabemos. Necesitamos alimentarnos, necesitamos fortalecernos espiritualmente. Usted y yo tenemos que tomar un tiempo para meditar en la palabra. Usted y yo tenemos que tomar un tiempo para estar en comunión con Dios a través de la oración. Usted y yo tenemos que tomar un día, un mediodía para sacrificar nuestra carne y someterla al ayuno. Usted y yo tenemos que congregarnos. Usted y yo tenemos que perseverar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que viene la prueba, que viene la dificultad, y lo primero que hacemos es alejarnos, es abrirnos, es hacernos para atrás. No, hermano, yo quiero invitarle en esta tarde, yo quiero animarle que usted y yo como hijos de Dios, como pueblo de Dios, seamos un pueblo diferente. Seamos un pueblo que persevera, seamos un pueblo que permanece, seamos un pueblo fiel a Dios, seamos un pueblo obediente. Dios es lo que espera de usted y Dios es lo que espera de mí.
Este ejemplo, ¿verdad? Que Dios nos pone a través de esta porción de la palabra, ¿verdad? Dice que el Señor les decía: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. El día del Señor para el pueblo era un día sagrado, era un día consagrado para Él. Y si el pueblo lo llevaba a cabo, podía ver la bendición de Dios en el resto de la semana, en el resto de los días. Pero ahora, ¿verdad? Se nos hace tan fácil decir: no, pues hoy no puedo, tengo otras cosas, lo que usted quiera o lo que yo quiera. Pero es tiempo de que podamos poner atención a lo que Dios nos ha estado hablando. Y usted sabe en qué área Dios le ha estado hablando. Yo sé en qué área Dios me ha estado hablando. Yo compartí el jueves y les decía, ¿verdad?, que Dios a mí me ha estado hablando acerca de practicar la justicia. Porque yo he sido injusta en muchas cosas. Y Dios me está hablando a mí. Pero Dios también en esta tarde le ha estado hablando a usted. La palabra de Dios dice ahí en Lucas, ¿verdad? Hay un pueblo que proclama a Dios como su Señor, pero con sus hechos lo niega. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? En lo terrenal, ¿verdad? Alguien que se dispone a ser esclavo y que tiene un señor, una autoridad por encima de él, se remite a obedecer, se remite a hacer lo que su amo dice. Y nosotros, ¿verdad?, como les decía ahorita, muchas veces, ¿verdad?, a la ligera tomamos lo que hablamos y a la hora de la hora no lo practicamos. Hoy Dios quiere que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de lo que nosotros decimos. Dice la palabra de Dios: vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios ciertamente es un Dios de amor, pero la palabra de Dios también nos habla que Dios es un Dios que se enoja. Y si usted comienza a escudriñar la palabra en la manera en que Dios se enoja, se va a sorprender. A lo mejor, ¿verdad?, hasta el día de hoy hemos disfrutado de su favor, de su amor, de su misericordia, de su paciencia. Pero Dios es un Dios que se enoja. Dice el Salmo 86:15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y vamos a ver en Nehemías capítulo 9, versículo 27 al 30. Nehemías 9, 27 al 30. Y yo quiero invitarle, ¿verdad? No sé si usted se ha percatado, y bueno, es una oportunidad, ¿verdad?, para que nosotros podamos involucrarnos, para que podamos participar, para que podamos hacer nuestras las necesidades de este lugar, de esta casa espiritual. Quiero invitarle que cada vez que usted venga a la reunión, venga a la casa de Dios, traiga su Biblia, hermano, traiga su Biblia. Se dará cuenta, ¿verdad?, que ahorita ha estado fallando la proyección. Y bueno, ya nos dimos cuenta que es necesario cambiar un cable. Aquí hay una oportunidad para aquel que quiera, ¿verdad?, ser bendecido. Puede contribuir con lo que Dios ponga en su corazón. El cable cuesta más de 600 pesos. ¿Verdad? Más de 600 pesos. Y bueno, aportemos, ¿verdad? Contribuyamos, sintamos la carga de poder contribuir para eso. Entonces, si usted se da cuenta, ahorita no hay proyección. Y a veces el hecho de que solamente el que está aquí enfrente esté leyendo, ¿verdad?, es un poquito difícil. Entonces yo le invito que cada vez que venga a este lugar, traiga su Biblia, si es que la tiene, y si no, cómprese una Biblia. Cómprese una Biblia, ¿verdad? Como hijos de Dios es nuestra herramienta de trabajo. Nehemías capítulo 9, versículos 27 al 30, dice la palabra de Dios. Fíjese bien. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos. Fíjense bien lo que Dios puede hacer. Dios es amor, sí es amor, hermano. Lo disfrutamos, su amor, todos los días, a través de todas las cosas que nos rodean, a través de todas las cosas que Él nos da, hermanos, podemos sentirnos grandemente bendecidos.
¿verdad? Yo lo digo constantemente y no como algo repetitivo solamente, sino que al darnos cuenta de su amor, de cómo Él nos da vida, cómo nos da salud, cómo podemos movernos por nosotros mismos, tantas cosas, podemos ver su amor, pero Dios también, ¿verdad? Llega un momento en que Él se enoja. Dice, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Y vuelve el versículo que viene, pero una vez más que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual, ¿qué hizo el Señor? Dice, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían a clamar otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus promesas. Pero ¿qué hicieron? No escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Hoy Dios nos está diciendo, ¿verdad? Yo te he hablado y te he hablado muchas veces, deja de pecar. Deja de hacer lo malo delante de mí. Deja de hacer las cosas a tu manera, de acuerdo, como dicen, a tu sagrada voluntad, y obedéceme. Pon en práctica mis mandamientos. Perdona, ama, soporta, continúa adelante, pero no me quieres escuchar. No me quieres escuchar, igualito, ¿verdad? Que lo que el pueblo de Dios en ese momento estaba haciendo. Vino por tanto, ¿verdad? Entonces el enojo de Dios. Esdras nos relata cómo era el pueblo, cómo por tiempos, mientras estaban bien, dice aquí la palabra, mientras tenían paz, se olvidaban del Señor, ¿verdad? Ahora sí todo está bien, ya no se olvidaban del Señor y dejaban de obedecerle. Vamos a volver a Zacarías capítulo 7 y versículo 13. Aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Nosotros nos damos cuenta en nosotros mismos, ¿verdad? A veces nuestros hijos, o a veces una situación en el trabajo, a veces, no sé, un animalito que tenemos en casa, ¿verdad? Y llega el momento en que decimos, ya está aquí, ya acabaste con mi paciencia, ¿verdad? Te estoy hablando, te estoy diciendo, y no entiendes, todo tiene un límite. Dice aquí, entonces aconteció que así como él clamó y no lo escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor. Proverbios 1, 24 al 26 dice la palabra. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También, fíjense bien, y yo a mí me sorprendí, ¿verdad? También yo me reiré en vuestra calamidad. Dios, ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, ese Dios amoroso, ese Dios al cual muchas veces nosotros ignoramos,
al cual muchas veces nosotros desobedecemos. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Qué fuerte palabra. En estos últimos tiempos, Dios nos está hablando y lo está haciendo constantemente. Y como dice la palabra, lo hace de muchas maneras, no solamente cuando usted viene aquí. Tenemos la oportunidad, tenemos la bendición, ¿verdad? En mi caso, tengo la oportunidad, ¿verdad? No digo que sea algo mío. Dice la palabra que de lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Y en mi caso, ¿verdad? He dispuesto poder compartir con ustedes algo que alguien más comparte conmigo, ¿verdad? Y poder traer un mensaje muy corto de lunes a viernes, ¿verdad? Un mensajito muy corto a través del cual, la verdad, yo no sé ustedes mujeres, ¿verdad? Porque esto lo hago con las mujeres, aunque no va enfocado solamente para mujeres, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones Dios, o sea, es tan sabio, tan perfecto en sus tiempos, que trae exactamente la palabra que estamos necesitando. Así, pero tan asertivo, ¿verdad? Justo lo que en ese día estamos necesitando. Escuchamos la palabra aquí el domingo, escuchamos la palabra el jueves, escuchamos el mensaje, tenemos, ¿verdad? Y les invitamos a participar del día de oración que tenemos como red, ¿verdad? Una vez al mes, todo un día de oración y de palabra. ¿Y qué pasa? No queremos oír, estamos tan ocupados en nuestras cosas, ¿verdad? Eso no es importante para nosotros. Aguas, hermanos, aguas, porque la palabra de Dios nos dice, por cuanto llamé y no me quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hoy Dios nos está exhortando. ¿Cuántas palabras Él ha hablado a tu vida? ¿Cuántas palabras Él ha hablado a mi vida? ¿Cuántas veces hemos puesto atención? Y ese poner atención, ¿verdad? Es decir, lo que Dios quiere es esto de mí, lo voy a hacer. Voy a agradar su corazón. O por un oído nos entra y por otro nos sale. Miqueas 3:4 dice, entonces clamaréis a Jehová. Pero eso sí, cuando se trata de clamar, ahí sí clamamos, ¿verdad? Entonces clamaré a Jehová. Y dice, y no os responderá. Antes se esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Todo tiene un límite y Dios tiene su límite. Yo quiero invitarle en esta tarde a que podamos escuchar la voz de Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Que vayamos a lo secreto, que clamemos a Él y Él nos responderá y entonces nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Es en lo secreto, es en la intimidad, es en la comunión con Él. Es cuando venimos y nos disponemos un tiempo para escucharle. Cuando nosotros estamos atentos a la voz de Dios, nuestro espíritu se dispone a obedecerle. Pero cuando nosotros no le damos importancia por escuchar o atender otras voces, nuestro corazón se cierra, se hace indiferente, se hace insensible, se vuelve un corazón apático. ¿Que va a haber reunión de eso? No puedo ir, tengo otras cosas que hacer, seguramente más importantes. Hay cosas que podemos justificar y que Dios las sabe. Yo les he dicho a algunos de ustedes cuando me han dicho, hermana, es que pasó eso. Hermana, Dios lo sabe, hermano, Dios lo sabe. Ante esa situación yo no le voy a decir nada. No se preocupe, Dios lo sabe. Pero hay momentos en que Dios, ¿verdad?, nos está convocando. No es el pastor, no soy yo.
Es Dios el que nos está convocando porque se da cuenta de la necesidad que tenemos como padres, como esposos, como matrimonios, como jóvenes. Y ahí estamos, ¿verdad? Dispuestos a servir, dispuestos a atender la necesidad, pero no queremos oír, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros atendemos a la voz de Dios, el Espíritu se dispone, pero cuando queremos o preferimos escuchar otras voces, somos indiferentes, somos insensibles. Vamos a el libro de Salmos, capítulo 10, versículos 4 al 6. Salmos capítulo 10, versículos 4 al 6, dice la palabra de Dios: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos en este plan, verdad? No pasa nada. Ya dentro de 8 días voy, a la próxima voy, ¿verdad? Está confiado, está en lo suyo, ¿verdad? Quitado de la pena. Pero hoy Dios nos está hablando. No nos confiemos, ¿verdad? Y esto no es para infundirle temor. Esto es para animarle a que atendamos a la voz de Dios. No sé si serían tan amables de prenderme la luz, por favor. Así es. Porque en este ambiente, ¿verdad? Y con este climita nos arrollamos. Entonces, ¿verdad? No nos confiemos, no digamos, ¿verdad? No pasa nada, no seré movido jamás. Nunca me va a alcanzar nada, ¿verdad? Ya lo he hecho así muchas veces y miren, aquí estoy. Sigo bien, ¿verdad? No, todo tiene un límite. Génesis capítulo 6 y versículo 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Aguas, aguas, ¿verdad? Cuando el Señor se quede en silencio. Aguas cuando el Señor deje de hablarte. Aguas cuando el Señor deje de hablarme. Tengamos cuidado. Continuamos ahí en Zacarías 7, y vamos al último versículo de esta porción. Dice: sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, o sea, los dispersó. Dice: y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese. O sea, se quedó eso solo, ¿verdad? Pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y aquí nos damos cuenta de algo, ¿verdad? Que aquello que Dios ha declarado que sea bendición para nuestra vida, a través de nuestro proceder, a través de nuestro caminar, puede convertirse en algo totalmente desierto, en algo totalmente contrario a lo que es bendición. Dios les impone a ese pueblo, ¿verdad? Dios les impone un castigo por su desobediencia. El Salmo 89, 32 dice: entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Porque Dios castiga. Dios ama, sí, y nos ama mucho. Nos ha amado, ¿verdad? Dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué más amor queremos? ¿Qué más amor necesitamos? Ya nos lo demostró todo. Dio su vida, derramó su sangre, padeció por ti, sufrió vergüenza por ti, por mí. Ese no es suficiente amor, pues entonces no sé qué queremos. Pero el amor de Dios es grande, muy grande. Tan grande es, ¿verdad?, que hoy estamos aquí disfrutando de su amor, disfrutando de su misericordia.
pero también Él castiga, ¿verdad? Dice, castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nosotros amamos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿O no? Sí, los amamos. Dios también te ama y me ama. Y por cuanto nos ama, Él desea nuestro bien. Él quiere que nos vaya bien siempre. Pero ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Atender a su voz, atender a su llamado. Jeremías 23:19 dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Porque tanto Dios es amor, Dios es justicia. Dios bendice, pero Dios también castiga al malo, dice aquí, ¿verdad? La tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos, por lo cual Dios hoy nos invita a caminar en rectitud, a caminar en integridad, a hacer lo que es justo delante de Él. Recordemos que la desobediencia a Dios y a su palabra tendrá retribución, tendrá pago. Y al igual que el pueblo de ese entonces, nosotros también podemos ser o estar cautivos. ¿Qué es estar cautivos? Estar cautivos es estar retenidos, estar dominados, estar esclavos, estar presos, atados, prisioneros. Y lamentablemente, hermanos, hoy nos damos cuenta que aún en medio del pueblo de Dios hay tanta opresión, hay tanta atadura, hay tanta cadena que no podemos disfrutar de una libertad que Dios ya ha ganado para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, no. Porque nosotros seguimos empecinados en hacer las cosas como nosotros queremos y Dios quiere traer libertad. No quiere vernos cautivos. ¿Qué es lo que causa entonces el cautiverio en nuestra vida? ¿Qué es lo que causa esas ataduras, esa opresión, ¿verdad? Esa esclavitud, nuestra desobediencia. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no podemos salir adelante? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado, ¿por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué mi matrimonio sigue igual? Han pasado los años, llevamos de conocer al Señor y seguimos batallando con lo mismo. Y batallo con mis hijos, y batallo con la economía, y batallo con el pecado, y sigo en lo mismo. ¿Por qué no puedo salir adelante? Porque estamos siendo desobedientes a Dios y eso mismo nos oprime, eso mismo nos domina, eso mismo nos ata. Y Dios no quiere eso para nosotros. Veamos y meditemos qué es lo que no nos deja avanzar. ¿Qué es aquello que nos está estancando? Que en vez de que nos esté impulsando, nos va jalando, ¿verdad? Para abajo y nos mantiene en un mismo lugar. Cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y nos dice en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, ¿verdad? Pero así como prospera tu alma, pero a nuestra alma, ¿verdad? O a nuestro espíritu no le damos esa importancia. Le damos más importancia, ¿verdad? Al hecho de arreglarnos exteriormente, a de mantenernos saludables, alimentarnos bien 3 veces al día y lo que usted quiera. ¿Y qué de tu alma? ¿Y qué de tu espíritu? ¿Cuántas veces la alimentas? ¿Cuánto tiempo dispones para estar en comunión con tu Padre? ¿Cuánto tiempo dispones para escuchar su voz? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? No, pues con que vaya los domingos es más que suficiente. Bueno, y eso si no se me atraviesa otro compromiso, ¿verdad? Y eso sí, lo que usted quiera, hermano. Hay un límite. Dios tiene un límite. Y no esperemos, ¿verdad?, que Dios venga con vara de corrección sobre nuestra vida. El deseo de Dios para ti, el deseo de Dios para mí es bendecirnos, es que nos vaya bien, es que seamos un pueblo, dice la palabra, ¿verdad? Un pueblo que preste a los demás, o sea, que tenga en abundancia, que sea bendecido, que le vaya bien, que sea luz, que le vaya bien en todas las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué estamos fallando?
No estamos siendo obedientes, no estamos escuchando su voz. El obedecer a Dios nos dará la libertad, pero también la limpieza. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Cómo se purifican nuestras almas? A través de la obediencia. Obedezcamos lo que Dios nos está hablando. Esposo, ya por favor, trate bien a su esposa. Hónrela, respétela, ámela, por favor. Es tan difícil de entender. Esposa, sujétese a su esposo, obedézcalo. Hijos, nos cuesta tanto trabajo. Y como hijos de Dios, ¿verdad? Honremos a Dios, obedezcamos a Dios. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite y hoy Dios nos está advirtiendo. Es necesario que obedezcamos, es necesario que podamos experimentar esa libertad. Dice aquí, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, no a mis palabras. A mí no me haga caso, hágale caso a la palabra de Dios, porque aquí está la verdad. Y si usted no la conoce, ¿verdad? Es porque no ha querido conocerla. Dice la palabra, ¿verdad? Que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si estamos batallando con lo mismo, si no podemos salir, es porque no hemos adquirido el conocimiento necesario. Primera de Samuel 15:22, y es a donde yo quiero llevarles en esta tarde, ¿verdad? Dice la palabra, un versículo muy conocido por nosotros que nos habla de una determinación que al igual, ¿verdad? Que la tuvo Samuel, ¿verdad? No, perdón, este no es el versículo del que le voy a hablar más adelante. Pero dice aquí, ¿verdad? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y otra vez, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, vamos a limitarnos a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Sí? Vamos a obedecer. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad? Y a veces hasta lo repetimos nosotros. En la obediencia hay bendición. Pues analicemos nuestra vida. ¿Estamos viviendo en bendición? ¿Estamos disfrutando de paz, de amor, de armonía, de todas esas cosas? Si no, entonces analicemos, ¿verdad? Hay prosperidad, hay paz en nuestra casa. Y prosperidad no le digo, ¿verdad? Porque, sobre todo, no. Prosperidad habla que a pesar de la situación que estemos viviendo, tenemos paz en nuestro corazón, estamos contentos. Aunque a lo mejor no tengamos lo que nuestro corazón quiere, porque nuestro corazón siempre se va a inclinar por las cosas materiales, ¿verdad? Pero a lo que voy es que si nosotros podemos, ¿verdad? Y a lo mejor yo puedo equivocarme, ¿verdad? A lo mejor aquí la predicación es solamente para mí y yo los estoy regañando a ustedes. Pero analicemos nuestra vida. ¿Su matrimonio está viviendo en bendición? ¿Su economía es una economía bendecida? ¿La relación con sus hijos es una relación buena? Porque si no, entonces tenemos que meditar en eso. Dice la palabra, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Usted y yo necesitamos tener esta firme convicción en nuestra vida. Jeremías 42:6. Vamos para allá. Jeremías 42:6. Es una palabra fuerte y yo no sé, hermanos, yo no sé por qué, de verdad que hasta antes del servicio, dice mi hija, mami, vamos a orar por ti. Le digo, sí, hija, porque es algo que
que Dios puso en mi corazón y yo no sé qué es lo que Dios va a hacer a raíz de todo esto, pero lo que sí sé es que Dios nos ama y Él desea el bien para nosotros. Dice Jeremías 42:6, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. ¿Qué les parece? Que podamos decir, sea bueno o sea malo, yo te voy a obedecer. Y no porque sea malo, porque Dios no nos va a llevar a hacer algo que vaya en contra de su palabra. Es malo porque atenta contra nuestro sentir, porque atenta, ¿verdad?, contra lo que nosotros pensamos, porque atenta contra aquello que nosotros no queremos hacer, no queremos soltar. Pero dice aquí, ¿verdad?, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Nos vaya bien. Ese es el deseo de Dios. Que a ti y a mí nos vaya bien. Yo no sé usted, hermano, pero yo no estoy conforme. Estoy agradecida. Hay contentamiento en mi corazón por todo lo que me ha dado, pero conforme no estoy. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes, pero yo no quiero verlos así todo el tiempo. Yo quiero verlos crecer. Yo quiero verlos madurar. Yo quiero verlos activos. Yo quiero verlos predicando la palabra, dando a conocer las buenas nuevas. Yo quiero verlos en bendición. Yo quiero verlos obedeciendo a Dios. Agradecida estoy, pero conforme no. Y yo creo que igual Dios para con nosotros. Tan es así que, como le digo, Él ha sido paciente para con nosotros, pero todo tiene un límite. Y no hagamos, ¿verdad?, que el Señor llegue a su límite. Nos ha hablado una y otra vez y Él ha sido muy claro con nosotros en muchas cosas. Y todavía a veces nos hacemos como que no entendemos. Es que no entendí. Es que no sé. No, hermano, dice la palabra, no os hagáis, ya saben. Ya sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que espera Dios de nosotros. Hagámoslo, atendamos a la voz de Dios. En Primera de Pedro 1:2 nos dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Nuevamente, Primera de Pedro 1:2, fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Usted y yo fuimos elegidos, ¿verdad? Hay mucha gente allá afuera, pero Dios lo escogió a usted, Dios me escogió a mí con un propósito para que le obedezcamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Caminando en desobediencia. Cuando Dios nos eligió para que obedezcamos, vamos a obedecer. Si usted y yo amamos a Dios y lo manifestamos a través de nuestra obediencia, entonces no tendremos nada que temer. Pero si no es así, hoy es tiempo para que podamos recapacitar y comenzar a poner más atención en lo que Dios nos está hablando, para llevarlo a cabo en nuestras vidas y así poder experimentar su bendición y su libertad. Como les digo, agradecida estoy con Dios. Pero yo sé que Dios tiene mucho más. Hablamos de un Dios grande, de un Dios poderoso. Y yo sé que Dios tiene mucho más para mí, tiene mucho más para mi matrimonio, tiene mucho más para mi familia, tiene mucho más para esta iglesia. Entonces ahí es donde yo quiero llegar. No nos conformemos, atendamos a la voz de Dios. Y si nosotros, ¿verdad?, proclamamos y declaramos que Él es nuestro Señor y manifestamos que le amamos, vamos a obedecerle.
Vamos a seguirlo, vamos a hacer lo que Él dice. Recordemos que obedecer implica acatar o cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que usted espera de sus hijos? ¿Qué es lo que espera? ¿Y ellos ven que ustedes obedecen a Dios? Porque sería incongruente demandar de alguien cuando ellos se dan cuenta que nosotros, ¿verdad?, estamos haciendo todo lo contrario. Dios espera, ¿verdad?, que nosotros obedezcamos, y obedecer implica acatar o cumplir con la voluntad de Dios. Esto siempre traerá como resultado el poder disfrutar de las bendiciones que Él ya nos ha prometido. La obediencia siempre traerá una bendición a nuestras vidas. En Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio 11, versículos 26 al 28, dice la palabra de Dios así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy. O sea, la bendición es para cuando ponemos atención a sus mandamientos. Pero también habla de maldición, dice, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Nosotros escogemos, hermanos. Nosotros escogemos. Nosotros somos quienes determinamos qué es lo que queremos, cómo queremos seguir viviendo. Si usted está conforme así, hermano, dijera a alguien, pues lléguele, ¿verdad? Pues lléguele. Pero al rato, ¿verdad? Al rato que empecemos, como dijeran, ya no a ver lo duro, sino lo tupido, no digamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que castiga. Y es más, se ríe de nuestra calamidad. ¿Cómo es posible, verdad, que Dios se ría? Sí, porque son consecuencias de nuestras malas decisiones. Malaquías 2:2 dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré. Fíjense bien, Malaquías 2:2, y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Cuántos consideramos que muchas de las cosas que tenemos son bendición de Dios? El esposo que usted tiene es una bendición. La esposa que usted tiene es una bendición. Los hijos que usted tiene son una bendición. Los padres que usted tiene es una bendición. El trabajo que usted tiene es una bendición, ¿cierto o no? ¿Sí? Pero dice la palabra, si no oyereis y no decidís, o sea, tenemos que decidirlo, tenemos que determinarnos, dar gloria a mi nombre. Entonces ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido en su corazón. O sea, han titubeado, ¿verdad? Tantito sí, tantito no, tantito sí, hoy sí, mañana no. Y no han decidido en su corazón. Y ya desde ahí, ¿verdad? Dios dice, y es más, ya los maldije. Ah, caray. Es una palabra fuerte. Pero hermanos, a mí me está haciendo libre. Hasta ahorita me estoy dando cuenta, ¿verdad? Traía un dolor de cabeza y lo he traído todo este fin de semana. Y a lo mejor estas cosas no son tan agradables para nuestros oídos, pero créanme que son para nuestro bien. Es como cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, ¿verdad? Haz esto, hazlo de esta manera, te va a ir bien. Hoy Dios nos está diciendo, pon atención a mis palabras, obedece, que yo quiero que te vaya bien. Dios no es malo, pero Dios tiene un límite. Y nosotros tenemos que conocer ese límite. Este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice, si no me obedecen,
Fíjense bien, si no me obedecen ni aprenden a respetarme, yo los maldeciré. Si no me sirven con sinceridad, cambiaré en maldición mis bendiciones para ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquello que era una bendición para mi vida, ¿por qué se transformó en maldición? ¿Por qué será? ¿Por qué habrá ocurrido eso? Dice la palabra aquí, si no me obedecen ni aprenden a respetarme, yo los maldeciré. Si no me sirven con sinceridad, si cada vez que les toca servir se están quejando, si cada vez, ¿verdad?, que van a hacer algo dicen, ay, otra vez yo, si mira, y lo que usted quiera, usted sabe, yo para qué le digo. Fuerte esta palabra, pero nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué estamos caminando, ¿verdad? Dice, entonces, si lo hacen de esta manera, yo cambiaré en maldiciones mis bendiciones, porque entendamos que las bendiciones vienen de parte de Dios y Él tiene el poder para transformarlas en maldiciones. Eso que usted veía, ¿verdad?, bien próspero, bien bonito, de un momento a otro, pues ¿qué pasó aquí, verdad? Se cambió por completo. Analicemos qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos obrando, y recordemos que Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera, para abrir puertas cuando Él quiera y para cerrarlas cuando Él quiera. ¿Y quién le va a decir algo? Nadie. Pero si nosotros, fíjense bien, si nosotros decidimos cambiar de actitud y comenzar a obedecer a Dios, poner atención en sus palabras y hacer lo que Él espera que hagamos, este panorama puede cambiar por completo. Otra versión de este mismo versículo dice, yo enviaré sobre vosotros la miseria y maldeciré vuestras bendiciones o bienes y echaré sobre ellas maldición, puesto que vosotros no habéis hecho caso de mí. Me ignoraron. Estuve hablando y hablando, diciendo y diciendo, y ustedes no me hicieron caso. Así es que conste, ustedes se lo buscaron. ¿Y a poco no así nosotros como padres a veces así somos con nuestros hijos? Pero esperamos que Dios sea diferente con nosotros, porque Él es bueno, buenito, ¿verdad? Dios es bueno, pero Dios es justo. Y Dios desea que nosotros como hijos podamos ser hijos obedientes. Deja ya de pecar, deja ya de desobedecer, deja de hacer las cosas como las has venido haciendo y comencemos a enmendar nuestro camino para que nos vaya bien, hermano, para que nos vaya bien. Yo puedo ver en esta congregación, ¿verdad?, como somos una familia, y puedo ver el deseo de Dios de bendecir a cada uno de ustedes. Yo lo puedo ver. Y yo, ¿verdad?, a veces visualizo matrimonios, visualizo familias sirviendo a Dios. Pero a veces nosotros mismos estamos estorbando a los propósitos de Dios, al no querer hacer las cosas a la manera de Dios, al seguir caminando en nuestros propios caminos. Y pienso, llevamos muchos años de escucharle, pero a lo mejor, como decía Job, de oídas solamente le oímos, porque no vemos que el panorama cambie, aunque podamos visualizar grandes bendiciones. Yo he soñado con muchos de ustedes, viendo familias integradas sirviendo a Dios en diferentes áreas, viendo a muchos de ustedes con cosas que ustedes anhelan, que ustedes necesitan.
Pero es necesario obedecer a Dios. Es necesario buscar su rostro. Es necesario volvernos a Él para que todo esto podamos verlo materializado en nuestra vida. Y si a lo mejor, ¿verdad?, esta palabra no es para usted, no importa. Y si usted dice, yo estoy bien, gloria a Dios, qué bueno, a lo mejor nada más era para mí, ¿verdad? Y Dios ya me está ministrando a mí. Pero dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios te ha hablado. Dios me ha hablado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer o vamos a seguir haciendo las cosas a nuestra manera? Es tiempo de obedecer a Dios para romper con toda esclavitud, para romper con toda cadena de opresión, para romper con toda atadura, para romper con todo aquello que nos ha encerrado, que nos ha estancado, que no nos permite crecer, que no nos permite avanzar. Dios ha hablado a este lugar y ha proferido muchas promesas, muchas palabras. Y yo creo que cada uno de los que las hemos escuchado queremos verlas ya hechas una realidad. Analicemos qué es lo que está deteniendo, ¿verdad?, el que esas promesas se cumplan. Dijera, ¿seré acaso yo? Diga usted para usted mismo, ¿seré acaso yo? Busquemos ser, ¿verdad?, hombres y mujeres que promuevan el que las promesas y las palabras de Dios se cumplan a través de nuestra obediencia, a través de atender a la voz de Dios. Yo quiero invitarle en esta tarde que ahí donde se encuentra, ¿verdad?, justamente hoy Dios nos está hablando. Si alguna palabra de la cual yo he dicho, ¿verdad?, ha sido solamente palabra mía o producto de mi emoción, hágala a un lado. Que eso no sea un detonante para que usted no reciba lo que Dios ha preparado para usted de forma personal. Cierra un momentito sus ojos. La palabra de Dios ha sido muy clara, ha sido muy específica en esta tarde. Nuestra desobediencia a Dios y a su palabra nos esclaviza, trae cautiverio a nuestra vida. Y todo eso puede cambiar, todo eso puede romperse cuando usted y yo nos determinamos a obedecer a Dios. A que ahora sí de verdad vamos a ser hijos que atiendan a la voz de Dios, hijos que obedezcan a sus palabras. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que podamos ver lo que nuestro corazón anhela. Y yo no quiero que usted luego se enfoque a las cosas materiales, porque esas cosas materiales son pasajeras, son temporales, se van a acabar. Sino que podamos ver, como dice la palabra, las cosas de arriba, las que son eternas, las que son duraderas, las que realmente son una bendición para nosotros. Bendito Dios, en esta tarde nos encontramos delante de ti y yo sé que tú has estado hablando hoy a nuestra vida. Una palabra que seguramente no causa emoción. Pero si esta palabra nos lleva a reflexionar, nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a reconocer que te hemos fallado, que en muchas ocasiones tú has hablado a nuestra vida y nos hemos hecho de oídos sordos y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, hoy te pedimos perdón. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor, porque yo sé que tú me has hablado específicamente. Tú has hablado directamente a mi vida. Y hermano, si Dios no te ha hablado, es tiempo de que te metas en ese tiempo de comunión con Él. A lo mejor no es que Él no te haya hablado, sino que estás
escuchando tantas voces a tu alrededor, hay tanto ruido a tu alrededor que no tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Pero cuando la voz de Dios habla a nuestras vidas, nos lleva a que se efectúe un cambio, una transformación en nuestra vida de forma integral. En el nombre de Jesús, bendito Dios, en esta tarde te rogamos que nos perdones y que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos atender a tu voz, podamos atender a tu palabra, podamos, Señor, buscar la bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para esta congregación. Sé que tú tienes cosas hermosas para cada uno de nosotros, pero también nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Poder atender a tu voz, poder obedecer lo que tu palabra demanda de cada uno de nosotros, acatar y cumplir con lo que tú esperas de nuestra vida, mi Dios. Gracias, muchas gracias por esta palabra, porque es una palabra en la cual tú nos manifiestas el amor tan grande que tienes para nosotros. Tu palabra dice que ciertamente, Señor, cuando viene una palabra así, no es una palabra que cause en nosotros alegría, gozo, Señor, sino más bien tristeza, pero después traerá un fruto apacible de justicia. Es tiempo de que nuestras vidas sean transformadas. Es tiempo de que tú seas glorificado en nuestra vida a través, Señor, de nuestra obediencia. Hoy nos ponemos en tus manos y reconocemos que necesitamos de tu ayuda, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos para poder ser libres, para poder salir de ese estancamiento, para poder vivir en libertad y no ser más esclavos, no estar más cautivos, no estar más oprimidos. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que en esta tarde tú estás hablando a nuestras vidas, tú estás hablando a nuestro espíritu, tú estás hablando a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que esta palabra, Señor, el día de hoy quede grabada en nuestro corazón y podamos llevarla a la práctica. Que podamos ser mejores para ti. Lo que tú esperas de nosotros, Señor, obediencia, obediencia, Señor. Porque no te agradas de nuestros sacrificios. Lo que tú esperas de nosotros es que podamos ser obedientes, que podamos ser determinados. Y como hoy lo cantamos, Señor, si verdaderamente no importa lo que pueda venir, que podamos amarte como tú nos has amado incondicionalmente, recibir lo bueno, pero también aquello que a nosotros nos parece malo y que nos va a acercar cada día más a ti. En el nombre de Jesús, Señor, sella esta palabra en nuestros corazones, sella el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y que a partir del día de hoy podamos experimentar cosas nuevas, cosas diferentes, que pueda haber cambios en nosotros, que tu Espíritu Santo continúe haciendo su obra en nuestra vida, la siga perfeccionando cada día. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias. Amén. Amén.